Nuevamente les damos la cordial bienvenida desde la sede universitaria de Pérez Celedón y el proyecto Campaña Informativa y Preventiva del Acto Suicida en los jóvenes del Cantón de Pérez Celedón. Es un gusto que nos acompañen nuevamente en esta seguidilla de charlas. Vamos a darle el pase directamente a la especialista Melissa Céspedes. Adelante. Entonces, buenas tardes. Gracias por acompañarnos de nuevo en esta jornada. Yo creo que los temas ya vienen muy de darnos herramientas para la vida, herramientas para enfrentar momentos difíciles. Y yo creo que el tema del autocuido, que ya ahorita nos van a compartir, nos pareció sumamente importante para revisar, para nuestra revisión personal. Entonces vamos a empezar a trabajar con el tema. Y vamos a partir de qué es autocuido. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre autocuidado y automotivación. Y me gustaría que esta sesión, como todas, si se han dado cuenta, van a implicar un trabajo de reflexión personal. Es decir, que durante toda la jornada me gustaría que ustedes puedan revisar si las áreas que vamos viendo, ustedes las tienen actualizadas en este momento de sus vidas, para que podamos ir como construyendo. Y si ustedes ven la imagen que les coloqué generadora, el autocuido tiene que ver con ese cuidado que nosotros debemos de ir construyendo a lo largo de nuestra vida y en todo momento. Entonces vamos a ver al final de cuentas cuál sería la definición. Entonces, ¿por qué es importante el autocuido? Resulta que a veces nosotros no nos preguntamos esto. Entonces aquí quiero como generar la primera pregunta. ¿Se toma el tiempo usted para cuidar de su bienestar como un todo? Entonces les hablaba de que es tomar en cuenta todas estas áreas. Ahora vamos a ir viendo detalladamente cada una de ellas. Ok, entonces si ustedes se dan cuenta, nosotros pensamos, hay un tema de presión de lo que es la productividad. Como que entre más trabajo, más productivos somos, ¿verdad? Entonces como que la clave del éxito actual en este corre-corre es hacer más. Más trabajo, más proyectos, más. Siempre nos estamos sobrecargando. El problema es que realmente si nosotros nos quedamos sin espacio para nosotros mismos, es un conflicto. Es decir, podemos tomar actitudes distintas, desde dedicarnos a trabajar o dedicarnos a que otros estén bien. Pero ahí es donde tenemos que preguntarnos si nosotros nos estamos dedicando tiempo. ¿Cuál es la dedicación y qué es lo que a nosotros nos hace sentir bien? Por eso, chicos y chicas, el autocuido tiene que ver con una responsabilidad individual. A veces en las empresas, en las instituciones trabajan este tema. Es decir, dan charlas o dan capacitaciones o instan, ¿verdad? Motivan al personal a que puedan conocer más sobre este tema, pero yo sí creo que eso es una responsabilidad completamente individual, porque es nuestra responsabilidad detenernos. Yo les recomiendo que este ejercicio que vamos a hacer hoy, de poder revisar todas estas áreas, ustedes las puedan hacer por lo menos 3 veces al año. Y ustedes puedan revisar si efectivamente alguna de estas áreas no está siendo cubierta, ¿de acuerdo? Entonces pueden hacerlo a principio de año, como para revisar qué tienen que mejorar, a mitad de año y al final para ver si lograron cumplir con alguna de las metas. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros hablemos de qué es autocuido? Para cada uno va a ser diferente. Es decir, como dice ahí, para una persona podría ser masaje, para una persona podría ser dormir mejor. Es decir, no hay por ejemplo, para mí autocuido sería efectivamente el descanso. Un masaje no estaría mal, ¿verdad? Pero para otras personas puede ser tener una calidad de sueño, compartir con la familia, comer mejor. Entonces ven que para todos es algo diferente. Sin embargo, vamos a partir de que hay principios generales que es importante que tomemos en cuenta. Entonces podemos seguir ahí. Por eso les puse esa imagen del reloj, porque como ahora todos estamos corriendo, haciendo muchas actividades, efectivamente, no sé si ustedes tienen la impresión, pueden escribirlo ahí en el chat, de que el día no alcanza. Y ustedes escuchan a toda la gente decir que ocupamos días más largos. Yo diría que no es que ocupamos más días largos, es que ocupamos dejar de hacer tantas actividades como ejercicio, ¿verdad? Y dedicarnos a menos cosas, pero quizás como con mayor intensidad. Entonces, no es que ocupamos días más largos, es que ocupamos desocuparnos de tanta carga. Y yo escucho 2 cosas en la gente. Uno, el cansancio, todos estamos cansados, ¿cierto? Y segundo,
ocupamos días más largos. Y si fueran días más largos para descansar, pero verdad que no es para descansar, es para trabajar. Entonces, parte del autocuido es decir, ok, mira, sí es cierto, yo no tengo tiempo para mí, ¿verdad? Muy bien, entonces, ya vimos el corre-corre, ya vimos por qué es importante no pensar en ocuparnos más o que ocupamos más días largos, sino más bien en pensar cómo podríamos distribuir las jornadas de una forma diferente. Entonces, me gusta esta imagen que tiene que ver con estas rocas, porque precisamente nos hace referencia al equilibrio, nos hace referencia a un balance, ¿verdad? Entonces, ya una definición ahora sí más puntual de este tema es que el autocuido es cuidarse a sí mismo y preguntarse qué necesitamos y darnos una respuesta muy honesta. Como les decía anteriormente, algo muy simple, bueno, ¿qué es lo que necesito? Acostarme más temprano, mejorar mis hábitos de estudio y ver cómo a largo plazo puedo ir mejorando cada vez mi calidad de vida. ¿Por qué se incluye este tema dentro de todo lo que tiene que ver prevención del suicidio? Bueno, por una razón muy específica, que tiene que ver con la posibilidad de obtener herramientas que nos faciliten la vida, de obtener herramientas que en cierta manera nos permitan organizar mejor nuestros días, nuestras agendas. Por eso es importante tomar este tema. Ahora, vamos a seguir definiendo todavía más e hilando más fino en el tema del autocuido. Ahora, importantísimo, que todo lo que tengamos a hablar de esto es tomar medidas, pero no solamente en un área específica, sino como les decía, a nivel físico, emocional, mental, financiero, ambiental y espiritual. Ahora, hay que empezar a reconocer en nosotros mismos que somos los responsables de nuestro bienestar, ¿verdad? Y que incluso cuando hablamos de bienestar, no podríamos pensar únicamente en lo individual, sino también pensar en que esto tiene que ver con nuestra familia, con nuestra comunidad y con nuestro entorno, efectivamente, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos bien, siempre se los planteo de esta manera. Si nosotros nos sentimos bien, nuestro entorno va a estar bien. Si en el trabajo, es decir, si a nivel individual yo estoy con una tensión muy significativa, manejo un estrés muy importante, tengo dificultades para dormir, tengo como una alteración a nivel del sistema general, evidentemente yo no voy a rendir igual, ¿verdad? Efectivamente puedo tener o mi rendimiento puede ser mucho más bajo. Entonces, por eso es importante pensar de mi interior hacia los demás. Es decir, que el autocuido va a tener una implicación a nivel personal, a nivel de mi familia y a nivel del trabajo, ¿verdad? Que eso es también súper, súper importante. Entonces, yo les decía, pensemos, y ahí me gustaría que cada uno de ustedes pueda reflexionar sobre sí mismos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes están necesitando? Y sería bonito como que tal vez podamos interactuar un poquito. Ustedes se han preguntado cuáles son como las actividades que a ustedes les generan bienestar, que les genera plenitud, que les genera desestrés. ¿Alguno se ha puesto a pensar qué es lo que realmente les genera bienestar? Bueno, si es así, podrían ponerlo en el chat. Sería interesante poder compartir un poco cuáles son esas actividades que a ustedes les generan bienestar y que quizás, incluso por pandemia, hemos dejado de hacer. Hay muchas actividades que realmente hemos dejado de lado por diferentes circunstancias, pero que es importante poco a poco, con todas las medidas de seguridad, pero ir retomando. Y no crean, dentro del autocuido hablamos de lo social, por eso es que ya muchas personas, la interacción por este tipo de plataformas incluso se les está volviendo un poquito más difícil, porque ya ocupamos como el contacto social, ¿verdad? Ya ocupamos como la gente. Entonces, eso es algo que también nos ha hecho como replantearnos y pensar. Ahora, yo les decía, en este tema yo no les voy a decir que el autocuido es una sola cosa, sino que es muy único y va a ser diferente para cada una de ustedes, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo la forma en que yo me cuido a como lo hace Michael o como lo hacen otros compañeros, ¿verdad? Eso es importante. Otra cosa, también varía día a día, ¿verdad? Porque a veces uno lo que necesita es un momento para estar tranquilo y otro lo que ocupamos un momento para movernos, ¿verdad? Un momento más que ocupamos actividad. Y yo creo que es importantísimo aprender a leer el cuerpo, que eso es súper, súper importante. ¿Qué cosas a ustedes les genera bienestar y les genera emociones positivas?
Eso es súper importante de pensarlo y que pueden ser cosas muy sencillas, ¿verdad? Alguien me dice, bueno, Melissa, a mí me genera bienestar sentarme a tomarme una tacita de café en paz en el día. Bueno, a mí me genera bienestar antes de dormirme, irme a bañar. Ahora, habría que ver con qué tanta frecuencia hacemos esas actividades que son cortitas y sencillas, pero nos hacen sentir bien. Entonces, por aquí dice andar en bicicleta, hacer ejercicios todos los días, salir a tomarse un café con una amiga, dormir, apoyo esa emoción, dormir, un cafecito, ¿verdad? Caminar. Entonces se dan cuenta que son cosas relativamente sencillas. A veces la gente donde piensa en bienestar cree que tienen que ser como cosas muy, ay, no sé, como muy extremas, como muy radicales, ¿verdad? Y no, a veces lo que necesitamos son momentos de tranquilidad y momentos que nos hagan sentir bien. Eso es lo que a veces necesitamos. Pero a veces no somos como muy cuidadosos y no leemos lo que el cuerpo nos está diciendo. A veces lo que ocupamos es actividad o a veces lo que ocupamos es pasividad, pero no sabemos leer el cuerpo y yo creo que eso también es importante, que hay que saber ir trabajando en eso. Entonces, qué bueno, ojalá que esas actividades que ustedes tienen las hagan con bastante frecuencia. Ahora, importantísimo, ya vimos qué es autocuido, pero ¿qué no es el autocuido? No puede ser algo que nos obliguemos a hacer, ¿verdad? O que no disfrutemos. Ahí es donde entran las personas que, por ejemplo, dicen en enero, clásico, voy a matricularme al gimnasio y voy a ir a hacer X actividad, pero resulta que no le gusta, porque el gimnasio es lo que la gente recomienda, pero a mí no me agrada. Entonces, ¿por qué no se sostiene la gente en esas actividades? Precisamente porque no es algo que disfrutan. Entonces, no puede ser algo que nos obliguemos a hacer. Por ejemplo, actividad física que podría ser gimnasio, bicicleta, bailar, salir a caminar a la montaña, sacar a la mascota. No necesariamente sería ir a un gimnasio, ¿verdad? Entonces, tampoco podría ser algo que nos recargue en lugar de quitarnos ese desestrés. O sea, que yo diga, uy, qué pereza, tengo que ir al gimnasio hoy en la noche. O sea, no lo veo como un disfrute, sino como una responsabilidad. Entonces, eso también es importante. Otra cosa, no se sientan culpables porque no es un acto egoísta. Cuesta demasiado salir de la zona de confort. Y no solo eso, el autocuido se ve muy deteriorado, por ejemplo, para ciertos sectores de la población. Entonces, por ejemplo, pensemos en las mamás que, por ejemplo, no se les permite como salir o tener ese tiempo libre, porque si deja a los hijos un chico socialmente, podría ser mal visto. O, por ejemplo, incluso los familiares que cuidan de otros, que tienen un labor de cuidado, no se permiten los espacios de salidas porque se sienten culpables, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el autocuido no es egoísmo, es salud, es necesario y es saludable. Por aquí nos dice otra persona, escuchar música tropical, romántica, instrumental o solamente mirar al cielo. Yo creo que como les digo, pensemos en cosas muy sencillas. No es que tienen que ser cosas extraordinarias o cosas que impliquen un gasto económico, sino que a veces lo más sencillo es lo que más nos genera una sensación de confort y de bienestar. Ahora, ya sabemos que no es un acto egoísta, entonces por favor, esto tienen que ponerlo como parte de su cotidianidad, como parte del compromiso con ustedes mismos, ¿ok? Entonces se dan cuenta que para todos son cosas diferentes. Ahora, ¿qué hace la diferencia esto en nuestra vida? Mucha. Por eso yo creo que este tema es indispensable. ¿Por qué? Porque si nosotros le delegamos a los demás la tarea del autocuido, nadie va a entender nuestras necesidades. Entonces yo sí creo que todos, de verdad, a partir de hoy, yo sí tengo como mi plan de autocuido que ahora les comento un poco, especialmente quizás por la labor en la que hago, me queda muy claro que si yo no estoy bien, efectivamente, pues no puedo atender a otros. Entonces el tema de mi parte de salud mental para mí es prioritario. Entonces yo sí tengo mi propio esquema de autocuido, que sí tengo, que sí tengo, no, que sí lo cumplo porque me parece importante. Por eso es que ustedes hoy digan, bueno, mira, sí es cierto. La que le gustan los instrumentos musicales, mira, hace un rato no lo hago porque no tengo tiempo o porque no hago tiempo.
Me encanta salir a caminar, pero no lo volví a hacer por X motivo. Yo sé que estamos en pandemia, entonces hay muchas cosas que varían, pero creo que poco a poco hay que ir retomando como nuestra cotidianidad. Obviamente con todas las medidas y con todas las recomendaciones, pero sí creo que es importante ir retomando nuestra vida en general. Siempre cuidando con las medidas necesarias, pero siempre es importante ir retomando poco a poco. Ahora, no se trata, ¿verdad?, de que entonces tengamos, hablando del autocuido físico, que ahorita lo que voy a hacer es que les voy a ir delimitando cada una de las áreas, pero no se trata, ¿verdad?, que tenemos que hacer un esfuerzo excesivo y perder no sé cuánto, ¿verdad?, un montón de kilos, ¿verdad?, o como dicen por ahí, irse a hacer un procedimiento estético carísimo o hacer unas posiciones de yoga complicadas, sino que hagamos cosas que a nosotras nos funcionen, ¿verdad? Si es perder peso, bueno, que sea, porque el perder peso es salud, ¿verdad? A veces pensamos en la obesidad como algo estético, pero en realidad es un tema de salud. Entonces, siempre pensar que todo lo que hagamos sea en función de la salud y sea en función de lo que a mí me funcione, no de lo que la sociedad espera o cómo deberíamos de vernos, porque eso siempre nos va a llevar a momentos de insatisfacción. Y también se trata de hacer lo que se siente bien para mí, es decir, lo que me haga sentir bien en mi cuerpo, con mi mente, con mi corazón, ¿verdad? Todo lo que a mí me haga sentir bien. Entonces, muchas veces quizás las personas a nuestro alrededor no van a entender por qué para nosotras es importante esos espacios. Pero es importante que si para nosotros está dentro de las escalas de prioridades, que entonces no lo podemos dejar pasar. Y de verdad, hay mucha gente, me he topado con personas en diferentes instituciones. Me comentaba ayer una, bueno, Melissa, es que tengo 60 días acumulados de vacaciones. No sé si a alguno de ustedes les pasa. Y yo decía, ¿cómo que 60 días de vacaciones? ¿Y por qué? Bueno, porque no he tenido tiempo, porque he sentido que tengo mucho trabajo y creo, bueno, no soy funcionaria pública, pero bueno, creo que en general hay como un límite, ¿verdad? Un tope. Entonces, más bien a esta persona le dicen, ok, necesitamos que vaya sacando esas vacaciones. Y yo decía, wow, ¿cómo se nos está pasando el tiempo trabajando y no viviendo, ¿verdad? Entonces, ¿vivimos para trabajar o trabajamos para vivir? Y eso es muy importante como de reflexionar. Hacer ejercicios aeróbicos, el yoga, salir a pasear, riquísimo. ¿Por qué es importante hacer ejercicio? Yo siempre enfatizo en eso, más bien gracias por recordarlo. Sí, liberamos dopamina y serotonina. Endorfinas, liberamos endorfinas y las endorfinas son las que nos ayudan a hacernos sentir bien. Entonces el ejercicio yo diría que tiene ese doble propósito, nos hace sentir bien, pero además nos permite también regular el tema del peso. Ahora, a mí esa imagen me parece muy linda porque es esa parte de cuidarse, de quererse. En realidad, en términos muy prácticos, sería escucharse, ¿verdad? Darnos una respuesta honesta, hacer lo que está bien para cada uno de nosotros. Y yo diría que aquí también es aplicar como la compasión con nosotros mismos, porque a veces somos muy duros con nosotros, ¿verdad? Entonces también es importante saber y entender que no siempre vamos a estar bien, siempre vamos a tener situaciones difíciles. Y creo que se los mencionaba la otra vez, que se vale no estar bien, ¿verdad? Está bien no estar bien a veces. Entonces es importante tomarlo en cuenta porque a veces somos muy duros y pretendemos que siempre vamos a estar felices, ¿verdad? Y plenos. Yo creo que sí hay que tener una actitud positiva, pero también tenemos que permitirnos experimentar otras emociones. Yo no diría que son negativas, porque ninguna es negativa, ¿verdad? Creo que lo hemos desarrollado en otras sesiones, sino más bien pensar en que son displacenteras, pero que están ahí para algo, ¿verdad? La tristeza está para algo, el enojo está para algo, la culpabilidad, todas tienen algo que enseñarnos. Lo que pasa es que nuestra estrategia siempre va a ser la huida, por lo general. Ahora, es importantísimo que en realidad solo uno puede decidir cómo puede hacerlo, ¿verdad? Es decir, uno puede sentirse inspirado por alguna persona. Yo les digo que a veces uno tiene como personas que admira, pero solamente uno es el que tiene que definir precisamente qué es lo que nos gusta. Entonces, por eso esa imagen a mí me encanta porque significa como esa parte de ser más, de querernos mucho y que nosotros estemos dentro de la escala de prioridad. Recuerden, no es un acto de egoísmo, sino que es un acto de amor propio. Yo creo que bailar está dentro de las herramientas o está dentro de la parte física, ¿verdad? Y ahorita cuando veamos el autocuido a nivel físico, pues obviamente ahí vamos a incluir todas las actividades que para cada uno de nosotros sea importante.
Ahora, vea que yo trato como de utilizar muchas imágenes simbólicas, entonces realmente eso se trata de un balance, ¿verdad? Eh, no requiere que nosotros exageremos o que hagamos demasiadas cosas. Ya sabemos que, por ejemplo, el ejercicio es bueno, pero digamos que sobreexigir nuestro cuerpo no sería positivo, ¿verdad? No es que vamos a hacer una maratón ahí si no estamos preparados o si no estamos en condición, ni se trata de excesos, ¿verdad? Sino se trata de hacer cosas que realmente nos hagan sentir bien. Entonces, está buenísimo que meditemos, que eso lo vamos a ver en la sesión, si no me equivoco, es de las últimas que vamos a tener sobre el manejo del estrés. Me gustaría darles algunos principios de meditación, porque eso es buenísimo para la concentración, para el equilibrio interno, pero se convertiría en algo negativo, por decirlo de alguna manera, si entonces yo dejo de estar con la gente, de compartir con los demás, para estar únicamente en meditación. ¿Me explico? Entonces es un balance, ¿verdad? No se trata de un extremo ni de otro, sino de hacer actividades que no nos aíslen de los demás, pero que nos permitan estar en armonía con todos. Igual con la dieta, ¿verdad? Y yo hablo de dieta, no hablo de plan alimenticio, ¿verdad? Sino hablo de, ay, que sí, tenemos que comer sano y es importante la alimentación saludable, pero eso no significa que si queremos comernos algo rico, ¿verdad? No sé, un chocolate, como dice ahí, un helado o algo, lo podemos hacer. No es que nos vamos a limitar al 100%. Por eso la imagen que está ahí me encanta, porque en realidad esto es de balance. No caer en ninguno de los dos extremos, simplemente poder eh, hacer actividades que me generen bienestar, que me permitan compartir con los demás y sentirme bien, ¿verdad? A veces incluso uno se limita como por edad. Hay personas que me dicen, no, hombre, Melissa, yo que voy a estar aprendiendo a bailar a esta edad, o yo que voy a estar, siempre he querido cocinar, no sé, profesional y ya me da vergüenza meterme a algún grupo, ¿por qué no? ¿Verdad? Nunca, nunca va a ser tarde. Recuerden que las limitaciones siempre somos nosotros las que las ponemos, siempre. Ahora, beneficios. ¿Por qué es importante la práctica del autocuido? ¿Qué beneficios podríamos encontrar? Adelante. En esa imagen del balance que me parece súper interesante. Mejora la productividad, chicos, eso es súper importante, ¿verdad? Si ustedes están, yo creo que todos trabajamos, ¿verdad? Dentro, fuera de la casa, pero entonces el autocuido nos hace que seamos más productivos. ¿Saben por qué? Porque uno aprende a decir que no. A las cosas que ya nos empiezan a agobiar o a las cosas que realmente no son prioritarias para nosotros. Eso para mí es vital. Hace que uno visualice las metas, ¿verdad? Para enfocarnos y concentrarnos en lo que realmente es importante para uno. Es decir, en términos bien sencillos, chicos, uno como que prioriza sus actividades, ¿verdad? Prioriza qué es lo que es importante para uno. Empieza a decir que no. Recuerden que el tico, ¿verdad? El costarricense es muy dado a todo decirle que sí, cuando en realidad quiere decir que no. Entonces, parte del aprendizaje es poder ponerme límites y ponerle límites a los demás, ¿verdad? Entonces, mejora nuestra autoestima porque entonces efectivamente nos sentimos más plenos con nosotros mismos porque estamos tomando decisiones en función de lo que nos hace sentir bien. Y cuando tenemos tiempo para nosotros, chicos, ¿qué pasa? Nos tratamos bien, satisfacemos nuestras necesidades, nos sentimos más plenos, en fin, como les digo, mejora la productividad en todas las áreas. Exacto, se trata como de un balance, de regular, de que no sientas que este proceso es tedioso, sino que por el contrario podés sentirte cómodo, claro que sí. Bueno, otro de los beneficios, nos conocemos mejor, ¿verdad? Porque entonces requiere pensar en lo que nos gusta y lo que necesitamos. Incluso el ejercicio nos ayuda a descubrir qué es lo que nos apasiona, qué es lo que nos inspira. Vea que desde que inicié la actividad les he preguntado qué les gusta hacer, qué cosas les alegra la vida, qué actividades sencillas podrían hacer. Eso sí, todos los días de su vida para que ustedes se sientan plenos y contentos. No es que vamos a hacerlo como una vez al mes. Hay cosas específicas que podríamos hacer a largo plazo, pero en realidad este tema se trata de que es algo que tenemos que hacer todos los días, algo chiquitito. De hecho, yo les recomiendo que uno en el día debería de tener, para que vayan pensando, 10 actividades que a uno le generen bienestar en el día. Así que debería ser como un ejercicio que ustedes puedan sentarse a anotar, mira, sí, qué 10 cosas yo puedo hacer día a día que me haga sentir bien. No sé, tomarme un café, hacerme un baño caliente, salir a caminar, ver mi programa favorito, terminar una serie, no sé. Pero sí es importante que uno delimite qué cosas le hacen sentir bien.
Bueno, resulta que cuando uno es bueno consigo mismo, como les digo, la gente puede pensar que es egoísta, pero en realidad eso permite que seamos más pacientes, que seamos más cálidos, porque cuando uno se siente bien, se relaciona mejor con los demás. Entonces sí le enfatizo mucho el egoísmo, porque a veces la gente cree que cuando nos dedicamos un tiempo a nosotros, no sé, lo interpretan como un acto egoísta, más si tenemos familia o si tenemos otras responsabilidades. Por eso es importante que quede claro que es algo necesario para todos. Escuchar música, yo diría que dentro de las terapias para mí, es verdad, de los recursos que yo tengo personales, para mí la música es mi aliada. Entonces, por ejemplo, cuando manejo o cuando estoy trabajando y el trabajo me lo permite, siempre utilizo música, o cuando mi estado de ánimo está bajo, incluso también para mí la música es un factor protector importante. Entonces, tipos, chicos, eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? Cuáles son como los tipos de autocuidado que podríamos revisar y ir como viendo cuál área está más débil, ¿de acuerdo? Entonces vamos a revisar cuáles son los tipos de autocuidado. Bueno, esa imagen está lindísima, como pueden verla, es como cultivarnos, ¿verdad? Es como cuidar esas, nosotros somos como plantitas. Entonces, el punto número 1, el autocuidado, vamos a pensar el emocional. Entonces, de acuerdo a eso, vayan como apuntando, ¿verdad? Bueno, el autocuidado emocional, ¿cómo me siento a nivel de esa área, ¿verdad? Entonces, uno de los principales áreas es esto, bueno, ¿cómo me siento yo conectada con mis emociones? Uno puede sentir esa tentación, por decirlo de alguna manera, de rechazar sentimientos como la tristeza, como la ira, pero siempre es importante sentirlos, aceptarlos, para algo están ahí. Recordemos eso, las emociones no tienen categorías de buenas o malas, son emociones. Entonces, si yo me siento triste, que eso es parte del autocuidado emocional, bueno, ¿qué me generó eso? Fue un recuerdo, fue una conversación, y muy importante, no es solo identificarlo, sino es decir, ok, ¿qué hago para manejar esa emoción displacentera, esa emoción que tal vez no me hace sentir tan bien? Bueno, entonces por ahí las compañeras decían tocar un instrumento. Bueno, ¿será que cuando me siento así, toco un instrumento, me puedo sentir mejor? Hay personas adultas que escriben cuando se sienten mal, por ejemplo, que tienen como un diario de pensamientos, o que buscan hablar con una persona, pero no necesariamente de cómo se sienten, sino que la estrategia es como, mira, háblame de algo, distráigame, hablemos, cualquier cosa, pero hablemos, ¿verdad? Entonces también viene siendo como estrategias para que esas emociones que son un poquillo displacenteras, poderlas manejar. Pero entonces, el autocuidado emocional, en resumen, sería prestarle atención a nuestras emociones, a las displacenteras, saberlas manejar y identificar qué me hace bienestar, qué me hace sentir bien, qué me hace ser feliz, y practicarlo al menos en 10 actividades mínimo todos los días. Y ustedes me dirán, Melissa, ¿es demasiado? No, no es demasiado, es desde tomar agua, tomarse un café, ver televisión, hablar con un amigo, no sé, lo que para cada uno sea importante. Algunas ideas, bueno, lo que les decía, mantener un diario, ser honesta con lo que sentimos, darse un tiempo para reflexionar y ver si hay algo que en nuestra vida no está funcionando y tomar medidas, consultar, muy importante, cuando sentimos que no avanzamos en nuestra tristeza, en el enojo, siempre es importante buscar ayuda para poder detectar o poder descartar algún problema depresivo o ansioso. Tomarse el tiempo con un amigo, aceptar las emociones sin juzgarlas, meditar, lo vamos a ver en nuestro proceso de la última sesión. Obviamente reír, ver una película, cualquier cosa que nos hagan bien es importante. Y ojo, también permitirse llorar. A veces la gente me dice, Melissa, es que yo soy muy llorona. Y yo, ¿cuál es el problema? Si llorar significa para usted una descarga, perfecto. Ahora, recuerden que no todos expresamos el dolor igual. Entonces hay personas que lloran, hay personas que necesitan, que pintan, que bailan, que escriben, no sé, encuentren la manera para poder expresar sus emociones. Les decía, en mi caso particular, las emociones más displacenteras o la tristeza, yo la logro como regular, por decirlo de alguna manera, con la música. Y esa es como mi aliada, pero ojo, creo que en algún momento lo hablamos, no es que si yo estoy triste voy a poner la música más triste del mundo, ¿verdad? Para sentirme más triste, no. Si estoy triste, entonces busco música que me genere un estado de ánimo diferente, ¿verdad? Más positivo, más pleno. Ok, entonces ya tienen algunas ideas y ya hablamos de lo que es el autocuidado emocional.
El autocuido físico, ya lo hemos ido retomando poquito a poco, ¿verdad? Ok, entonces el autocuido físico sería atender a nuestro cuerpo físico, a nuestra salud. Ya lo hemos mencionado, pero no crean, a veces uno piensa también que cuidar, eh, vamos a ver, que cuidarnos podría ser incluso cocinar algo que sea, o sea, no, que sea nutricional, que sea rico, ¿verdad? No necesariamente la comida saludable es fea. No sé por qué la gente a veces se imagina, ¿verdad? Que comer saludable tiene que ser aburrido, entonces eso también es parte de dormirnos un poquito más temprano, prepararse para la mañana de la noche anterior para que uno pueda dormir mejor. Esa es mi estrategia de siempre. Yo prefiero, digamos, sacrificar la noche y alistar todo lo del otro día para dormir un poquito más, ¿verdad? Entonces, como que cada quien hace sus propios trucos y no crean, parte del autocuido físico es poder tener una buena calidad de sueño, que eso yo creo que siempre les he enfatizado, que si uno no duerme bien, eh, tiende a tener afectación a nivel de salud mental y también a nivel físico, ¿verdad? Hacer yoga, bueno, yo siempre les recomiendo el yoga, pero bueno, básicamente sería como la meditación, que como les digo, lo vamos a ver desde ya invitados a la última sesión. Salir a caminar con un perrito, salir a caminar con un amigo, con nuestra pareja, lo que sea. Chicos, yo les recomiendo siempre el hiking, ¿verdad? Que el hiking en términos bien sencillos sería salir a caminar a un bosque, a algún lugar natural que tengamos. Recuerden que nuestros parques nacionales están abiertos, las entradas siempre son bastante económicas y a veces uno se complica o la gente me dice, es que no tengo dinero para ir a tal lugar. Bueno, pero entonces usted prepara su comidita en casa y con eso ya puede salir, ¿verdad? Ya con eso es suficiente. Entonces yo creo que eso es importante también de tomar en cuenta. Para pasarla bien no ocupamos hacer tampoco una inversión grandísima de dinero. Muy bien, ya vimos el autocuido físico, entonces ya hemos visto dos, el autocuido emocional y el autocuido físico para ir viendo cuáles entonces tenemos que ir mejorando. Autocuido intelectual, entonces, ejercitar la mente, yo diría que es algo, una actividad que tenemos que hacer desde ya. A veces uno dice, bueno, pero yo estoy relativamente joven, yo no debería preocuparme tanto por eso. Recuerden, el cerebro es un músculo, por lo tanto tenemos que estimularlo siempre. ¿Y cómo una estimulación o qué podríamos hacer? Chicos, la lectura es muy interesante. Si no les gusta leer, busquen alguna literatura que les genere interés, ¿verdad? No tienen como que, tienen que buscar cuál es su género, pero leer siempre va a ser útil y estimula nuestro cerebro. Un rompecabezas, un crucigrama, ¿verdad que son actividades que ustedes pensarían que es como para el adulto mayor? Pues no, en realidad podemos hacerlo a cualquier edad y los beneficios siempre van a ser los mismos. Tocar un instrumento musical, una rutina diferente para ir al trabajo. Hay una técnica muy bonita neuropsicológica de neurociencias que la podrían utilizar en casa, muy sencilla. Por ejemplo, si ustedes son diestros, es decir, si ustedes vamos a ver, utilizan todo con la mano derecha, digamos que se van a lavar los dientes con la mano derecha, lo que pueden hacer como estimulación bilateral es que se van a lavar los dientes con la mano izquierda. Pueden hacerlo en la noche o alguna vez en el día y ya con eso su cerebro entra como en un colapso y empieza a facultar las diferentes áreas cerebrales. Por ejemplo, o escribir con la mano no dominante, peinarse con la mano no dominante. Son ejercicios súper sencillos y ahí el cerebro se colapsa y empieza a funcionar y a activar otras ondas cerebrales. Entonces yo siempre le recomiendo eso. Comenzar un proyecto, ¿verdad? Como, no sé si vieron en las Olimpiadas este chico, ¿verdad? Súper interesante que tejía un montón, ¿verdad? Dentro de sus espacios de espera de las competición tejía, entonces yo creo que no es que todos vamos a tejer, pero sí busquemos algo que nos guste. Aprender a hacer algo nuevo, a gente que le gusta la fotografía, Melissa, pero yo no tengo cámara profesional, no se ocupa una cámara profesional, con solo nuestra cámara del celular ya podríamos hacer algo, por ejemplo, escuchar un podcast, que un podcast es como una grabación, ¿verdad? Que podríamos tener ahí de algún tema en específico. Yo creo que ahorita tenemos mucho recurso interesante para poner en práctica. Jorleni dice, vamos a ver, sí, yo creo que el llanto es parte de chicos, nacemos llorando, veámoslo de esta manera. Nacemos llorando, por lo tanto es completamente natural.
El chirripó, pues carguísima, qué lindo, debe ser una experiencia espectacular. Entonces ven que son metas importantes. A veces asociamos como que las metas o el éxito está en lo laboral, ¿verdad? En qué tanto me preparé profesionalmente, en metas como más intelectuales, pero por ejemplo, escalar el chirripó es una meta para tu vida. Perder peso es una meta, desarrollar un hábito es una meta. Entonces no lo asociamos únicamente como a un asunto más academicista, intelectual o laboral. Hay otras metas también importantes que son igual de importantes. Bueno, entonces ya ahí van como anotando. Vamos por el autocuidado espiritual. Y aquí yo no hablo de religiosidad, ¿verdad? Estoy hablando de lo espiritual, que es conectar con nuestros valores, lo que realmente es importante para nosotros. Vea que les insisto mucho en la meditación. Cuando lo veamos les voy a explicar por qué. Porque yo vendo, por decirlo de alguna manera, mucho la meditación. Porque está comprobado que la práctica de la meditación, que vieras que yo lo utilizo y lo promuevo mucho en las empresas. Bueno, ahorita porque muchos están en teletrabajo, pero antes de pandemia lo trabajamos 5 o 10 minutos por persona y les explicamos cómo hacer técnicas de meditación en la empresa. Y se vieron resultados súper interesantes, que como les digo, pues ahí lo vamos a ver, por eso quiero dejarles ahí como con la espinita para que se conecten después. Mejoraban en la productividad, en la atención, en la concentración, entonces los beneficios son bastantes. ¿Qué sería también atender nuestro lado espiritual? Yo creo mucho en la labor, como en la labor social, todo lo que tenga que ver con ayuda, con labor social, con un enfoque de voluntariado, es súper útil. La gratitud, chicos, yo les recomendaría, si alguien quiere hacer algo diferente durante esta semana, el diario de gratitud a mí me encanta. Pueden hacerlo en dos maneras. La gratitud, el agradecimiento es importante siempre. Pueden hacerlo de dos maneras. Uno, o escriben en un tipo diario o cuaderno o libreta o celular las cosas por las que agradecen todos los días. Pero no lo piensen mucho, sino, no sé, agradece porque habló con alguien, porque le dieron una buena noticia, porque el desayuno le supo rico, no sé. Y lo anotan por una semana, una recopilación de una semana y se van a dar cuenta que hay un montón de cosas que las damos como por hecho, pero son importantísimas. O el otro ejercicio es que se buscan un recipiente de vidrio bonito y lo pueden decorar y lo pueden hacer en familia, hasta con sus hijos, y que escriban papelitos de cosas por las cuales se sienten agradecidos durante su vida, y al final de una semana, 2 semanas, hasta en un mes pueden sacar y pueden revisar ese montón de papelitos y se van a dar cuenta de que hay un montón de cosas por las cuales agradecer, pero a veces uno se concentra más en lo negativo que en lo que tiene a favor. Hacer un viaje, y no me refiero como un viaje internacional, y pues si se puede, chivísima, ¿verdad? Pero si no se puede, bueno, dentro de nuestras posibilidades, adaptándolo a lo que podamos. Y por aquí dice que escribe poemas, poemas ajenos. ¡Ey, qué interesante! Edita pensamientos, cantos en público, pero canto. Qué interesante, ¿verdad? Porque estoy viendo que aquí, el día de hoy, tenemos como mucho, un lado artístico muy desarrollado, ¿verdad? Y que tal vez no se dedican a eso, pero bueno, es algo que tienen ahí como desarrollado. El autocuido social, y ya con esto vamos como cerrando los principales aspectos del autocuido, tiene que ver con la conexión que nosotros tenemos con otras personas, que va a ser también el foco de la felicidad, ¿verdad? Es entender que uno no está solo, entender, hacer una cita con alguien para almorzar o para comer, escribirle un correo a alguien que tal vez no vemos hace mucho tiempo. De hecho, uno de los ejercicios de prevención del suicidio, chicos, que también si quisieran hacer algo bonito con sus familias, amigos este fin de semana, a veces es lindo escuchar qué significa uno para alguien. Entonces sería bonito escribirle a sus contactos, a sus amigos, y decirles algo que ustedes admiren de alguna persona. Por ejemplo, escribirle a una amiga, a un familiar, mira, yo nunca te había dicho esto, pero me parece súper valiente esa decisión que tomaste hace tiempo y quería que lo supiera. O me parece que me gustó mucho, ¿verdad? El trabajo que hiciste en esta ocasión. O admiro mucho de vos el esfuerzo que haces por X motivo. Pero de la nada, ¿verdad? No es como que pasó algo entre ustedes, sino y van a dejarse sorprender y van a ver cómo la gente reacciona. Y creo que eso puede hacer la diferencia en muchas personas.
que yo creo que a veces se nos olvida que las palabras, la motivación externa es importante en lo interno, pero cuando uno puede estimular a alguien a sentirse bien, yo creo que es una tarea que deberíamos de hacer todos, especialmente chicos. Hoy vi una encuesta que me preocupó mucho, no es nuevo para mí, porque trabajo en esta área, pero de entre las preocupaciones que hay ahorita en términos de salud, tiene que ver con el tema salud mental. Entonces yo creo que eso es muy importante de tomar en cuenta. Ahora, como les digo, llamar a un amigo, escribirle a alguien, o saben que también es muy interesante poder hacer reuniones por medio de estas plataformas, si no podemos acercarnos, es decir, siempre buscar como la posibilidad de encuentro. Ahora, yo creo que es muy importante a nivel de conclusiones, ¿verdad? Que entonces en el autocuido no tenemos que pensar que hay que gastar mucho dinero, es un hábito muy importante, es algo que vamos a ir construyendo a lo largo de la vida, es diferente y único para cada persona, ¿verdad? Yo creo que eso es súper importante. Y por supuesto que yo diría que hay que hacer una programación importante y necesaria para que cada uno de nosotros pueda definir qué es exactamente lo que necesita y qué es exactamente lo que le hace sentir bien. Y yo creo que esa es una tarea que todos tenemos que definir y es una tarea que es importante que le dediquemos tiempo, ¿verdad? Entonces yo diría que hoy a nivel de trabajo personal, que ustedes puedan decir, ok, voy a mejorar en esto, me doy cuenta que lo que es el autocuido a nivel emocional no lo he desarrollado tanto, o me doy cuenta que el autocuido físico lo he descuidado. Y sobre todo, yo quisiera como finalizar la sesión de hoy, antes de ver si ustedes quisieran como compartir o hacer alguna consulta, pensar en la gratitud como una de las prácticas que es indispensable que nosotros podamos incorporar a nuestras vidas. Por lo general nos quejamos mucho, ¿verdad? Por lo general vemos como la falta o vemos cosas que no están muy positivas en nuestra vida, pero no logramos ver lo que tenemos a favor. Si bien la vida nos ha marcado de muchas experiencias, pues está en nosotros saber cómo, ¿verdad? Cómo afrontamos nuestra vida. O sea, la recreación mucha gente la ve como un lujo, ¿sabes? O como algo innecesario. O como que si saco tiempo para el deporte es vagancia. Porque yo lo he escuchado como, uy, no, yo no tengo tiempo para eso, ni lo voy a hacer. Y yo, bueno, pues qué lástima, porque realmente el ejercicio es parte de un estilo de vida saludable. No es como caprichoso, ¿verdad? Entonces yo creo que eso también es importante de visibilizar, que parte de la salud mental es la salud integral. Y la salud integral es un todo, ¿verdad? Es lo social, es lo espiritual, es un balance y eso es importante. Nada más quisiera cerrar como con la tarea para que cada uno piense, de verdad, piensen en 10 actividades que para ustedes son muy importantes en el día y que puedan mejorar su calidad de vida. Y de verdad, ahí pueden incluir todo, de escuchar música, tomar tantos vasos de agua, tomarme, por ejemplo, yo pongo ahí 3 tazas de café, yo sé que tal vez suene mucho, para mí eso es funcional. A algunos les encanta el té, a otros les gusta tomar mucha agua, pero como les digo, me genera, es como mi rato de bienestar, ¿verdad? Entonces, para mí eso es significativo y tomarme para mí el café es como yo les digo que es como mi oasis en el día. Entonces, todos deberíamos de tener un oasis en el día y si pudieran implementar entre 5 y 10 cosas, vieras que la vida como que se torna diferente. Sí, que al final de cuentas es darle un giro a lo que venimos haciendo, a esa rutina, a ese rol que hemos tomado y hacer algo diferente, que antes hacíamos y que ya no lo hacemos con tanta frecuencia, tal vez por el ajetreo del día a día, pero que al final de cuentas nos genera ese bienestar. Así es, yo diría que tiempo no tenemos, hay que hacerlo y esa es la diferencia en el autocuido. Nunca vamos a tener tiempo para hacer ejercicio porque todos estamos muy ocupados. Hay que hacer el tiempo. No tenemos tiempo para salir con los amigos, hay que hacerlo. No tenemos tiempo para jugar con nuestros hijos, hay que hacerlo, ¿verdad? Y es parte como de vivir, sino lo que les decía, quedarnos que en esto, trabajamos para vivir o vivimos para trabajar. Entonces, hacer como ese balance. Por eso todas las imágenes que ustedes ven tienen que ver con el balance, porque el autocuido se trata de eso, ¿verdad? Tener un equilibrio. Bueno, entonces en este caso agradecemos a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Esperamos que nos puedan acompañar en las siguientes charlas, como ya les decía, en el Facebook UNED Pérez Celedón. Ahí pueden estar encontrando los enlaces para conectarse a la charlita del 15 de octubre y a la del 29 de octubre. Y esperamos que tengan una buena tarde.
Con mucho gusto, de verdad, gracias por participar y nos vemos entonces en las dos que nos hacen falta. Que tengan un lindo fin de semana.